necesitas saber mucho para agradar a nuestro Señor. Solo que lo ames con fervor, pero para amar a Dios, ama a tu hermano que te aleja de él. Vamos caminando mano a mano, vamos caminando tú y yo. Vamos caminando mano a mano. Muy bienvenidos a su programa Caminando Mano a Mano, la serie de programas que examina las dinámicas de nuestras relaciones personales que tratamos de vivir cristianamente para no alejarnos uno del otro. Yo soy María Hilda Piñón, a sus órdenes. Y yo soy el padre Rosendo Arabazo, presidente del Centro Cultural México-Americano. Se le ponían las manos frías y el corazón le latía más fuerte cada vez que Isabel pensaba en lo que podría decirle el médico acerca de su condición. Y aunque se sentía mal, no quería hacer cita con él. Al cabo, lo más probable es que no tenga nada serio, se trataba de convencer. Al pensar en esa posibilidad se temorizaba y mejor ignoraba sus síntomas de dolores de cabeza que le daban muy seguido y se ponía a rezar. Tú me tienes que aliviar, Dios mío, en ti deposito mi fe. Y cogía su Biblia para leer un pasaje de la Biblia. Pasó tiempo y Isabel no se mejoraba. Cansada y vencida por el dolor, aún tomando sus aspirinas, le suplicó a Dios: ilumíname, Dios mío. Y abrió su Biblia. Al leer el pasaje del capítulo 38 del libro de Eclesiástico, sintió que Dios le daba la respuesta. Le salieron lágrimas de ternura al leer la primera línea. Trata con médico, pues lo necesitas. También a él lo ha creado Dios. Atenta leyó el pasaje hasta el final. Hay momentos en que de él depende el éxito, y también él reza a Dios para que le dé acierto al diagnosticar y al aplicar la medicina saludable. No temas, ten fe y basta. Para muchos el temor nos paraliza y nos destruye. Para otros nos sirve para actuar positivamente. Escuchemos. Los temores que están en mi vida son muy destructivos. Es que mi vida no está viendo bien, no está en el, ¿cómo se dice? En el paso que debe estar, y que nomás mi vida no está yendo bien, pero yo quiero hacer esos temores bien, que se vayan en el paso que deben estar, y yo quiero vivir mi vida bien. Destructivo porque hay veces que quiero hacer cosas y no las puedo hacer, o quiero aprender algo y no lo puedo aprender porque tengo miedo. Pues te ayuda a tener, el temor te ayuda como una lección que te da la vida, creo yo, eso, para que te detengas en muchas cosas, que no hagas nada malo, es lo que pienso yo que es el temor. Es positivo porque atrás del miedo está el tesoro. Si uno vive siempre en miedo en algo, no hace lo que debe de ser. Que si buscamos quién nos da el miedo y buscamos y nos confrontamos a lo que nos da el miedo, entonces Dios está ahí con nosotros ayudando paso en paso. Bueno, porque así es. Pues el temor, debe tener uno temor a Dios, en primer lugar,
para evitar el pecado. Y pues por amor a Él tenemos que tener temor para que Él no nos ampare y tener que estar cerca a Él por nuestra fe para un día poder alcanzar el perdón de Dios. El temor ha sido algo a ser positivo. ¿Y por qué? Porque el no saber lo que va a pasar es una cosa muy horrorosa, muy desesperada, pero siempre lo vence uno con lo bueno. Se pone a pedirle a Dios que le quite eso. Y me ha dado la experiencia de crecer más espiritualmente, porque Dios me quita el temor y lo vence todo el tiempo. El temor es una cosa que tiene que temer a las cosas malas, pero estando uno cerquita de Dios y con la fe en Dios y en la Virgen, vence uno los temores, todo. Rezando uno, estando confiado uno en que Dios ayuda a uno, no tiene uno por qué temer a nadie. Negativo, porque yo siento que con Dios todo lo tenemos y lo podemos. Con el temor no te lastima a los que lo dejas, ¿verdad? No temas, ten fe y basta. Cuando yo pienso en los temores, para mí en mi vida antes eran muy destructivos porque me paralizaban y no lograba muchas cosas hasta que me di cuenta que pues así no iba a llegar a ningún lado. Entonces empecé a aprender a tratar de superarlos a través de aprender de las cosas que me daban miedo. Y así poco a poco me fui liberando de muchos temores que me han permitido pues a seguir adelante en el desarrollo de muchas cosas. Yo a veces trato de negar ese sentimiento de miedo. Yo me pongo la cara del macho que no tiene miedo a nada ni nadie. Y a veces, otra vez es una cara de decir, pues confío en Dios y confío en todo lo que pasa en Dios. Pero por adentro a veces estoy temblando. Sí, está temblando uno por el miedo, ¿verdad? La verdad es que cuando uno trata de definir el temor, los temores, hay cantidades de temores, pero ese es ese sentimiento que nos permite rehusar algo que pensamos que nos va a hacer daño o que es muy arriesgado. Y entonces la respuesta inmediata es de paralizarnos, nos detiene ese temor. Y claro, eso es lo que muchas veces hay muchos tipos, pero eso es la respuesta inicial a todo temor, de paralizarnos. Yo lo veo como, para definir el miedo o el temor, es como un aviso emocional o de sentimiento de que tengo que huir algo o me tengo que enfrentar en algo. Sí, y yo creo que en la Biblia, cuando vemos a través de todos los pasajes, hay mucho tipo de temor, pero todas las respuestas son, claro, de detenerse de momento y luego sigue otra respuesta. Y lo que creo que hay que ver es que no se para allí en el parálisis. Esa es la respuesta inmediata, pero luego tiene uno que seguir adelante. Vemos desde el comienzo, el nacimiento de Jesús, que los poderosos tenían miedo del nacimiento del nuevo rey de Israel. También en la predicación de Jesús, mucha gente tenía miedo a escuchar a Jesús, porque él desafiaba mucho de sus pensamientos, de su comportamiento y todo eso. Y cuando Jesús está con los apóstoles en el barco, en la tormenta, ellos tienen miedo y buscan a Jesús. Y Jesús les habla fuerte, diciendo por qué no tenían fe en Dios. Y entonces el miedo es algo bastante común y muy normal en la Biblia que vemos. Y hay otros momentos de miedo, cuando en la Biblia habla de la guerra, de la muerte, de la esclavitud, de perder una esposa, una criatura, de un desastre. Todo eso son miedos que nosotros tenemos. Y parte de la respuesta de la Biblia para nosotros es que Dios es dueño de todos esos miedos, que Dios nos puede ayudar y que Dios nos libera de esos miedos que nosotros tenemos diariamente. Y con la venida de Jesucristo es una liberación del miedo más fuerte que tenemos, que es
de la muerte. Y sí, yo creo que más que nada el enfoque de la Biblia cuando expresa todos esos temores es de que últimamente acuden a Dios para tenerle confianza, y mientras que no le tengan confianza a Dios, pues el temor sigue. Y para vernos liberados de los temores, pues esa confianza en Dios y también en los otros y en nosotros mismos. Hoy en día creo yo que lo que vemos, o yo pienso que ha pasado, aunque los temores siguen existiendo, que en nuestro mundo suceden muchas cosas que están fuera del control de nosotros, pero que a nosotros nos amenazan. Y entonces a nivel global hay muchos temores con que vivimos y nos causan mucha incertidumbre. El simple hecho de que se está destruyendo el medio ambiente, nos dicen, muchos cánceres incurables que a diario siguen descubriendo, las guerras químicas, biológicas, son cosas que están fuera de nuestro control y que a nivel inconsciente están temorizándonos, y estamos viviendo con más temores y muchas veces no sabemos cómo superarlos. Hay miedos reales que realmente enfrentamos. Mucha gente tiene miedo de salir por la noche, tiene miedo que sus niños se van a involucrarse en drogas o en el crimen. Hay miedo de la economía, de cómo va a reaccionar en el futuro. Tenemos tantos miedos de guerra, del cáncer, del crimen, de la economía. Y hasta en la televisión parece que en vez de ayudarnos a enfrentar el miedo, nos hacen más sospechosos, ¿verdad? Porque sí. Parece que la televisión trata de como jugar con ese miedo que nosotros tenemos. Sí, y eso, somos tan vulnerables a eso, y al rato nos encontramos personas que ya no le tenemos confianza a nadie ni a nadie, no sabemos a quién creerle, y aunque son situaciones reales en muchas ocasiones, llegan a proporciones de que realmente empiezan a hacernos daño, y es donde tenemos que ver. Hay los temores en sí existen, pero nos empiezan a hacer daño y no son sanos cuando de tal manera nos dominan que ya no hacemos nada. Si, como va el dicho, dicen, con el temor nunca se va a hacer nada, con miedo no hacemos nada. Y eso es muchas veces lo que nos va pasando, que ya nunca queremos hacer nada, nos encerramos, nos vamos haciendo un mundo más y más pequeño de nosotros, precisamente por esos temores. Y claro, eso no es sano, tanto como perder todo temor, que entonces ya no medimos peligro de nada, así los dos extremos, ¿verdad? Nosotros, yo creo, en nuestra cultura tenemos algunos dichos que nos ayudan, como eso de confiar en Dios, o solamente Dios, o primeramente Dios, o si Dios quiere. Es como una respuesta a nuestra cultura, que aunque tenemos esos miedos, sanamente podemos confiar que Dios está con nosotros por este camino. Y el temor que nos ayuda a enfrentar esos miedos, yo creo que es algo sano. Pero el temor que nos paraliza, entonces es algo que realmente no es bueno para nosotros. Sí, y yo creo que también para mejor manejar los temores de una manera sana, tenemos que básicamente hacer distinciones, porque hay muchos temores y tenemos que aprender a hacer eso. Por ejemplo, hay temores reales, como tú dijiste, los papás tienen temor que sus hijos se vayan a empezar a usar droga, es un temor muy real, eso. Pero también puede ser, hay temores que no son imaginados. Por ejemplo, a mí me duele la cabeza y luego lo digo, ay, tengo un tumor, tengo cáncer, me voy a morir mañana. Y pues es un temor imaginado que está un poco fuera de proporción, porque nada más tengo un dolor de cabeza. Pero tenemos que hacer esa distinción. También hay los temores en donde tenemos que saber si este es un temor que viene a través de algo conocido o algo desconocido. Por ejemplo, como dijiste, tenemos miedo de ir caminando en la noche por ciertas partes de la ciudad. Pues es que ya se conoce que si anda uno en esos lugares hay más peligro, y claro, es un temor a algo conocido. Pero otras veces es de temor a lo desconocido, por ejemplo, la muerte. No sabemos cuándo nos vamos a morir, pero sabemos que es un hecho que nos vamos a morir. Entonces un temor que la raíz es algo desconocido. Y el otro aspecto también de los temores, de que si es un temor propio o no propio. Por ejemplo, yo tengo dinero en el banco y me toca pagar mi mensualidad de la casa, y como quiera tengo temor de que me van a quitar la casa. Pues entonces eso no está enraizado en algo propio, y es una respuesta inapropiada. De lo contrario, si no tengo dinero y si creo que me van a quitar la casa, pues es un temor obviamente propio a la situación. Esas distinciones son las más importantes que nosotros tenemos que hacer cuando vemos que estamos sintiendo temores. Marilda, yo realmente admiro a esas gentes que teniendo
temor reales siguen adelante. Y eso es algo de heroísmo en nuestra cultura, en nuestra comunidad, que hay mucha gente que aún con todos los miedos que tienen, siguen adelante para mejorar sus familias y trabajar en la comunidad, de visitar a sus vecinos y trabajar en varios ministerios, aún con los peligros actuales que tenemos. Y de eso salen los grandes profetas, los grandes apóstoles y los grandes santos, que no se dejen vencer con los miedos que hay en nuestro mundo. Y por el otro lado vemos que nosotros cada uno tenemos que aprender a responder al permitirnos soltar un poco los temores, al tenerle confianza a Dios, depositar más confianza en Dios y claro, más confianza en lo que nosotros sabemos que podemos hacer, confianza en la ayuda de lo que alguien más puede hacer y en esa forma nos vamos liberando más y más de los temores y ver también cuando sentimos ese temor, a medida de que lo sentimos, cómo nos están controlando cuando lo que decimos, cómo actuamos y qué hacemos para saber si hay necesidad de ajustar eso. Jesús nos llama a confiar en Dios y realmente creer que Dios está en nuestro corazón y en nuestras esperanzas. Sí, y uno en resumen podría decir que el temor realmente es una defensa para protegernos y que hay que distinguir entre los distintos tipos que sí hay y uno puede controlar el temor en muchos instantes con un ajuste de actitud o una amplificación de la perspectiva o de la situación y poniendo esos puntos en esa forma entonces ya podemos entonces seguir adelante y aprender a superar los temores. Y Dios nos invita a soltar esos miedos y confiar en Él y en nosotros mismos. Para no ser esclavos de los temores hay que saber superarlos. Pero ¿cómo supera sus temores? Veamos. Pues a veces lo pienso en Él y todo, pero mejor le ando, ando para la casa y para mis amigos para no pensar más en Él, nomás a salirme de los temores que tengo. Siempre nomás arreglar a Dios que me ayuda cuando hay cosas que quiero hacer y pues, tengo miedo, nomás le pido a Dios que me ayuda. Se supera uno pensando en que como hay cosas buenas, hay cosas malas, que pues lo mismo que te detiene, pienso yo, y el temor a Dios todo el siempre. Confrontándolos, vamos a decir, mirándole en la cara y a ver cómo la problema va a ser. Si es, en muchos casos, la problema no es tan grande, viéndole en la cara, eso que viendo las cosas frente a frente, en muchos casos se confrontan. Rezándole a Dios y al Señor Jesucristo y a la Virgen de Guadalupe, rezándoles a ellos que me ayuden, me cuiden de todo mal. Pues con mi fe a Dios le pido que me dé fuerzas y valor para soportar por lo que estoy pasando y eso me hace a mí sentirme más, cambiar. Se me va aquel temor y aquella pena que tenga, no importa por tan grande que sea la tribulación, Él me ha dado muchas fuerzas. Pido valor, le pido a Dios que me dé mucho valor, me dé la energía para enfrentarme al temor que tengo, ya sea cualquier obstáculo que tenga en mi vida. Rezando, orando, viniendo a la iglesia, yendo a orar en la iglesia con el Santísimo, estar en oración 1 hora y ahí sale uno curado. Pero con Dios nada no te molesta. Y yo siento que con Dios todo lo podemos y sí lo tenemos. Y con Él nos protege de todo. No temas, ten fe y basta.
Cuando yo me pongo a analizar en retrospectiva cómo he podido superar los temores, he reconocido varias cosas que yo he tenido que hacer. Una es que necesito yo mucho apoyo, que alguien me anime, porque muchas veces uno se desanima y es difícil seguir adelante, pero tener el apoyo de personas que creen en tu habilidad y claro, teniendo confianza en Dios, el que Él está respaldándote. Pero también he tenido que ver y examinar qué tipo de temores y porque hay unos temores que yo no puedo hacer nada de ellos y hay muchos que sí. Y una de las maneras que he podido de superarlos es el hecho de que trato de aprender más de la situación para poderla vencer. Pues un ejemplo, por ejemplo, hace muchos años que empecé con la televisión, a mí me daba tanto miedo sentarme enfrente de la cámara y estaba toda asustada y luego dije, bueno, pues nunca voy a lograrlo si no lo trato. Entonces una cosa es siempre tener en mente de tratar de seguir adelante y preparándose y poniendo uno de su parte. Para mí, cuando tengo miedo, lo primero que hago es rezo a Dios y pido ayuda, que Dios me ilumina, así como la persona en el cuento, que rezar a Dios. Pero segundo, trato de hablar con alguien, porque muchas veces veo que los miedos que tengo son miedos que yo mismo he creado y quizás no son tan grandes como que yo pienso y necesito una perspectiva objetiva para ver qué es lo que está pasando. Eso sí es cierto, de que muchas veces los temores son adentro de nosotros y si hablamos con alguien nos puede decir, ay no, si son nada más es en tu mente, te dicen y ya aclaran la cosa para nosotros. ¿Qué podríamos sugerir en esta ocasión para cómo tratar de superar los temores? Pues una de las cosas es que todos tenemos que reconocer que si tenemos temor con el miedo no se hace nada. Ese es el dicho de nosotros y tenemos que decirnos con miedo no se hace nada primeramente. Y segunda, tenemos que preguntarnos qué tipo de miedo es el que estoy sintiendo y poder definir si es algo que se puede vencer. Y entonces decir, pues, ¿qué puedo hacer yo para vencerlo? Necesito aprender, ¿qué necesito hacer o practicar? Algo que tenga que hacer yo para poderlo vencer. Y después preguntarme si acaso realmente quiero liberarme de los temores, porque los temores nos van a encadenar y nos van a atar y nos paralizan y no hacemos nada. Entonces muchas veces no los queremos soltar y entonces tengo que preguntar, ¿de veras quiero verme libre de ese temor o no? Y eso es muy importante. Es cierto, y veo que la llave, como esta imagen nos ayuda, este símbolo, la llave está dentro de todos nosotros. Si confiamos en Dios, si confiamos que Dios está con nosotros, que Él va caminando con nosotros, Él nos va a ayudar. Pero nosotros tenemos que hacer esa decisión. Yo creo que eso es un aspecto del temor, que tenemos que enfrentar nuestros propios temores. Sí, eso de tener la llave realmente es muy cierto. Y al reconocer que tenemos la llave, entonces tomar una acción, porque no nada más es la primera, claro, es de decidir, pero entonces tomar la acción, de aprender, de practicar, de hacer algo para vernos más libres de esos temores. Y no es solamente de rezar a Dios, pero es actuar y tomar una cierta acción, quizás cambiar un cierto comportamiento, unas actitudes que nosotros llevamos, y eso también es parte de nuestra acción, es acción en oración, es decir, que parte de nuestra oración son las decisiones que nosotros hacemos, las acciones que hacemos para cambiar nuestra vida y quitarnos esos temores. Sí. El coro de niños nos canta sobre el temor. Escuchemos. Soy la joven
Entremos en oración para pedirle a nuestro Señor que nos ayude a tener valor para poder superar nuestros temores. Acompañemos al arzobispo Roberto F. Sánchez de la Arquidiócesis de Santa Fe en Nuevo México. Mis queridos fieles, vamos a rezar. Temo ser rechazado, Dios mío, y perder el cariño de otros. Temo el enojo de otros que me puede hacer más justo y sensible. Temo la verdad que me pueda incomodar. Temo el dolor de mis penas y no tener con quién compartirlas. Temo la muerte que me recuerda que nada es permanente. Temo el fracaso que puede traerme la humillación. Temo el éxito que me exija más de lo que pueda dar. Y temo tanto cambio tan rápido que me causa inseguridad. Temo ser dueño de mis convicciones porque me pueden criticar. Temo estar equivocado y que descubran que no sé todo. Temo no ser perfecto y perder la admiración de otros. Temo lo desconocido que me cause inquietud. Temo el desafío que me puede hacer sentir inadecuado. Temo amar porque me compromete a darme y de lo que tengo. Cuántos temores me detienen y no me dejan seguir adelante, enfrentando la vida con valor para que cada temor superado sea una oportunidad de conocerme más, conocer más a Él, ser humano y aprender de la vida, que en esto está el triunfo de vivir. Y con confianza, fe y esperanza en ti, Dios mío, lo podemos lograr. Todo esto te lo pedimos en su santo nombre Jesucristo. Amén. Lean en sus Biblias los siguientes pasajes para poder meditar sobre lo que nos dice del temor. Sirácides capítulo 38, Marcos capítulo 5 versículo 36, Juan capítulo 20 versículo 19, Lucas capítulo 8 versículo 22 al 25. Mil gracias por acompañarnos y gracias a los que participaron en este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Y hasta la próxima vez. Hay que recordar que la vida tiene muchas altas y bajas, sus tristezas y sus alegrías, nos dan muchos golpes, pero todo es más soportable si vamos caminando mano a mano. Vamos